Bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy nos metemos con algo que, bueno, damos tan por sentado que es casi invisible: el agua. Totalmente. Las fuentes que tenemos, basadas en el capítulo sobre el agua de Principios de Bioquímica de Leninger, nos dicen que casi el 70% de nuestro cuerpo es agua. Pero no es solo relleno. Para nada. La misión de hoy es descubrir por qué esta molécula, H2O, es la verdadera jefa de la bioquímica. Para entenderlo todo, tenemos que partir de una idea clave: la polaridad. Pensemos en la molécula de agua como un pequeño imán, ¿no? Con un polo con carga parcial positiva y otro con carga parcial negativa. Exacto. Y esa idea del imán es de verdad fundamental. No podemos pensar en el agua como un simple contenedor pasivo donde ocurren las cosas. Es un participante activo, un jugador en el campo. Su polaridad influye en la forma y la función de cada proteína, cada trozo de ADN, cada membrana celular. O sea que todo depende de eso. ¿Sí? Si no entendemos cómo funciona el agua, pues es imposible entender cómo funciona la vida. Todas sus propiedades extrañas, por qué hierve a 100 grados y no a -80, por qué el hielo flota, son consecuencias directas de ser una colección de miles de millones de pequeños imanes. Vale, eso ya plantea una buena pregunta. ¿Por qué dedicarle un capítulo entero en un libro de texto de bioquímica al agua? No es simplemente el líquido donde todo flota. Es que esa es la idea que solemos tener. Claro. Pero no es un espectador pasivo. Para nada. De hecho, es el director de la obra. ¿El director? Me gusta esa analogía. Sí. Imagina intentar entender una obra de teatro analizando solo a los actores, pero ignorando el escenario, la iluminación y la acústica. Sería imposible, ¿cierto? Imposible, sí. Pues el agua es todo eso y más. Es el escenario que le da forma a las proteínas, es la iluminación que permite que ciertas reacciones ocurran y otras no, y a veces, incluso sube al escenario como un actor más en las reacciones químicas. ¡Wow! Ignorarla es perderse la mitad de la historia, o quizás la historia completa. Aquí es donde la cosa se pone buena. El texto habla de unas interacciones débiles que son las que gobiernan todo esto. La más famosa, supongo, son los puentes de hidrógeno. La estrella principal, sí. Eso es lo que pasa cuando esos pequeños imanes, que son las moléculas de agua, se atraen entre sí, ¿no? Precisamente. El polo positivo de una molécula se siente atraído por el negativo de otra. Individualmente este enlace es bastante débil, unas 20 veces más débil que un enlace químico real dentro de la molécula. Ah, es muy débil entonces. Individualmente, sí. Pero en el agua líquida, cada molécula está formando puentes de hidrógeno con otras 3 o 4 a la vez. Es una red inmensa y cohesiva. Hay una imagen en el texto que me pareció increíble. Describe estos enlaces no como una estructura fija, sino como cúmulos parpadeantes o flickering clusters. ¿Qué significa eso en la práctica? Me cuesta imaginar algo que se forma y se rompe en picosegundos. Es una descripción perfecta. Significa que el agua no es una estructura rígida, sino una danza molecular constante. Un enlace se forma, dura una billonésima de segundo y se rompe para formarse con otra molécula. Una danza. Sí, es esta naturaleza dinámica, esta danza a la que le da al agua su fluidez y al mismo tiempo su increíble cohesión. En el hielo, la danza se detiene. Se congela literalmente. Literalmente. Cada molécula se aferra a otras 4 en una red cristalina fija y muy ordenada, que ocupan más espacio. Y por eso, el hielo flota. Entendido. El agua se agarra a sí misma, pero también es famosa por disolver cosas, como la sal. ¿Cómo funciona eso? Ahí entran las interacciones iónicas, ¿verdad? Correcto. La sal de mesa, el cloruro de sodio, está formada por iones positivos, el Na+, y negativos, el Cl-, que se atraen con muchísima fuerza. Pero cuando los metes en agua... Se disuelven. Sí, porque los pequeños imanes de agua se arremolinan a su alrededor. Los polos negativos del agua rodean al sodio positivo y los polos positivos del agua rodean al cloro negativo. Lo aíslan, digamos. Ok, detengámonos ahí. El texto menciona la constante dieléctrica del agua, que es altísima, como 78.5, comparada con 4.6 del benceno. Esos números suenan abstractos.
Sí, son un poco abstractos. Podríamos decir que el agua es como una especie de rompeparejas molecular, que se mete en medio de los iones con mucha más fuerza que otros líquidos y los separa. Esa es una analogía fantástica. Es exactamente eso. El agua es increíblemente buena debilitando la atracción entre los iones, mucho, mucho mejor que casi cualquier otro líquido. Por eso es el disolvente universal para las sustancias polares y cargadas. Vale, entiendo cómo el agua interactúa con cosas polares como la sal, pero siempre me ha confundido qué pasa con el aceite. ¿Por qué se separan? ¿Es que el agua lo repele activamente como si se odiaran? Esa es la idea que todos tenemos, pero la realidad es más sutil y para mí fascinante. No hay una fuerza de repulsión como tal. No. No. El fenómeno, llamado efecto hidrofóbico, está impulsado por el desorden, por la entropía. Cuando metes una molécula no polar como el aceite en el agua, las moléculas de agua que la rodean no pueden interactuar libremente. Se ven forzadas a formar una especie de jaula muy ordenada a su alrededor. Como si hicieran una formación militar, muy rígida. Exacto. Y a la naturaleza no le gusta el orden excesivo, prefiere el caos, ¿no? Claro, la entropía siempre tiende a aumentar. Pues ese orden forzado es termodinámicamente desfavorable. Es un gasto de energía inútil. Así que, para minimizar esa jaula ordenada y liberar a la mayor cantidad de moléculas de agua para que vuelvan a su danza caótica... Las moléculas de aceite se agrupan. Exacto. Se juntan no porque se atraigan fuertemente entre sí, sino para reducir la superficie de contacto con el agua. Es menos un odio al aceite y más un amor del agua por su propio desorden. Este principio es lo que crea las membranas de nuestras células. ¡Increíble! O sea, es una fuerza de organización que nace del desorden. Y creo que nos queda una interacción débil más. Las fuerzas de Van der Waals. Sí, estas son las más débiles de todas. Son como susurros moleculares. Me gusta eso. Surgen de fluctuaciones aleatorias en la nube de electrones de cualquier átomo, que crean dipotos temporales. Y aunque son muy débiles y solo funcionan a distancias muy cortas, la suma de muchas de ellas cuenta. La suma de miles. Cuando tienes dos superficies grandes y complementarias, como en el interior de una proteína, la suma de miles de estas interacciones es como una cinta adhesiva molecular que ayuda a mantener todo en su sitio. Entonces tenemos esta red de fuerzas débiles que, juntas, le dan forma a todo. Pero el agua no solo organiza, a veces también se rompe, ¿no es así? Entiendo que tiene una ligera tendencia a ionizarse. Así es, una pequeñísima fracción de moléculas de agua se disocia espontáneamente en un ion hidrógeno, H+, que en realidad es un protón, y un ion hidróxido, OH-. ¿Qué tan pequeña es esa fracción? Diminuta. En agua pura, la concentración de ambos es 10 a la menos 7 molar, y este valor, por pequeño que sea, es la base de toda la escala de pH. El famoso pH, que es una escala logarítmica, y eso es clave. Recuerdo de mis clases que un cambio de pH de 7 a 6 no es un pequeño paso. No, Es multiplicar por 10 la cantidad de protones. es un terremoto a nivel molecular. Y esto es crítico porque las enzimas, las máquinas de nuestro cuerpo, son extremadamente sensibles al pH. Claro. La forma tridimensional de una proteína depende de las cargas de sus aminoácidos. Y esas cargas cambian con la concentración de protones. Por ejemplo, la pepsina del estómago funciona a un pH superácido de 1.5, pero si la pones en la sangre a pH 7.4, se desnaturaliza y deja de funcionar. Si somos tan sensibles al pH, ¿cómo es que no nos descalibramos cada vez que tomamos un jugo de limón o algo ácido? Ah, ahí está la magia de los sistemas amortiguadores, o buffers. Son nuestra primera línea de defensa. ¿Un buffer? Un amortiguador es simplemente una mezcla de un ácido débil y su base conjugada. Si añades un ácido, o sea, protones H+, la base conjugada del buffer los absorbe como una esponja. Si añades una base que elimina protones, el ácido débil del buffer los libera para reponerlos. Mantienen el pH estable. Entiendo. ¿Y en nuestro cuerpo cuáles son los más importantes? Dentro de las células, el principal es el sistema fosfato. Pero en la sangre, el rey es el sistema bicarbonato. Y lo genial de este sistema es que está conectado a nuestros pulmones. A los pulmones. Sí,
El ácido del sistema es el ácido carbónico, que está en equilibrio con el CO2 disuelto en la sangre, que a su vez está en equilibrio con el CO2 que respiramos. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que el sistema que regula el pH de mi sangre depende de la rapidez con la que respiro? Exactamente. Eso suena a la vez simple y increíblemente elegante. Lo es. Es un sistema de control brillante. Si tu sangre se vuelve un poco ácida, respiras más rápido para expulsar más CO2, lo que reduce el ácido en la sangre y sube el pH. Si se vuelve alcalina, respiras más lento. Es un control rapidísimo. Increíble. Hasta ahora el agua es disolvente, arquitecta y reguladora de pH, pero también se mete en la acción, participa en reacciones. Pienso en la hidrólisis, que literalmente significa romper con agua. Es el ejemplo perfecto. Cuando digerimos proteínas o carbohidratos, usamos moléculas de agua para romper los enlaces que unen sus componentes básicos. Claro. Y lo contrario, la reacción de condensación es igual de importante. Para construir esas moléculas grandes, quitamos una molécula de agua para formar el enlace. El agua está constantemente entrando y saliendo de las reacciones bioquímicas. El texto también menciona algo que suena a ciencia ficción: cables de protones, agua que conduce electricidad. No electricidad en el sentido de electrones, sino de protones. Fíjate, en el interior de algunas proteínas que atraviesan membranas puede haber una cadena de moléculas de agua perfectamente alineadas. Como una fila india, exacto. Un protón puede entrar por un lado y en lugar de viajar toda la distancia, simplemente provoca un efecto dominó. Cada protón salta a la siguiente molécula de agua y casi instantáneamente un protón sale por el otro lado. ¡Wow! Un salto de protones. Es un mecanismo de transporte de carga ultra rápido que es esencial para la producción de energía celular. Ok, si estuviéramos diseñando un planeta para la vida desde cero, ¿por qué elegiríamos el agua como base? O sea, ¿qué le hace tan especial? Bueno, tiene una combinación de propiedades única. Sus propiedades térmicas, por ejemplo. Absorbe mucho calor sin cambiar mucho su temperatura, lo que estabiliza el clima y nuestra temperatura corporal. Es un regulador térmico. Sí, y se necesita muchísima energía para evaporarla, lo que nos permite enfriarnos eficazmente a través del sudor. Su cohesión, esa tendencia a pegarse a sí misma, es tan fuerte que permite a los árboles subir agua a más de 100 metros de altura, contra la gravedad. Y claro, está la ósmosis, el movimiento del agua a través de las membranas. Fundamental. Las células tienen que gestionar constantemente su equilibrio de agua con el exterior para no explotar o deshidratarse. Y las plantas lo usan a su favor. La presión de turgencia, que no es más que la presión osmótica del agua empujando contra la pared celular, es lo que mantiene a una planta erguida y a una lechuga crujiente. Entonces, para que quede claro, creo que hemos derribado algunos mitos hoy, ¿no? El primero sería: el agua es un disolvente pasivo e inerte. Totalmente falso. Es un participante activo, un reactivo químico y el principal organizador de la estructura biológica, sin duda. Las interacciones débiles son insignificantes. Falso también. La fuerza está en los números. Aquí la analogía del velcro es perfecta. Cada gancho y bucle es débil, pero miles de ellos juntos crean una unión increíblemente fuerte. Así es como se mantiene estable una proteína. Entiendo. Y el tercer mito, que creo que es clave: pequeños cambios en el pH no importan mucho. Como vimos, ese es probablemente el más peligroso. Una pequeña desviación en el pH de la sangre puede ser fatal, porque apaga nuestras enzimas y detiene el metabolismo en seco. Vale, unamos todas las piezas. Todo vuelve a esa primera idea, ¿no? A que la molécula de agua es un pequeño imán, es polar. Ese es el origen de todo. Su polaridad crea los puentes de hidrógeno, lo que le da sus propiedades físicas únicas y la convierte en un gran disolvente para cosas polares. Y esa misma polaridad, paradójicamente, es la responsable de que las cosas no polares, como las grasas, se organicen solas. Sí, creando membranas. A través del efecto hidrofóbico. Exacto. Y la suma de todas esas interacciones débiles dicta la forma tridimensional exacta que debe tener una proteína para funcionar. Finalmente, su pequeña tendencia a ionizarse en H+ y OH- establece la escala de pH y crea la necesidad de los sistemas amortiguadores, que son esenciales para mantener el equilibrio interno. Es increíble. Desde la forma de una enzima hasta el pH de un organismo entero, todo está gobernado por la química del agua. En conclusión,
El agua no es el simple líquido en el que sucede la vida, es, pues, el arquitecto silencioso y el participante incansable que la hace posible. Sus propiedades, que surgen de una estructura molecular engañosamente simple, son la base de toda la lógica bioquímica. Entender esto es fundamental para comprender la salud, la enfermedad y la naturaleza de la vida misma. Y para dejar una idea en el aire. Hemos visto cómo las propiedades del agua son perfectas para la vida tal como la conocemos, a nuestra temperatura y presión. Pero, ¿qué pasa con los organismos extremófilos? Buena pregunta. Pensemos en las bacterias que viven en fuentes termales a punto de ebullición o en la vida en el fondo del océano bajo presiones aplastantes. ¿Cómo han evolucionado sus moléculas y sus interacciones con el agua para mantenerse estables y funcionales en entornos donde las propias reglas del agua parecen cambiar? Claro. Ahí, en esa adaptación, se esconden secretos aún más profundos sobre la increíble flexibilidad de la vida.